Imagina un país chiquito al borde de Europa, con apenas 1 millón de habitantes, tierras pobres y casi ningún recurso que valga la pena. Y sin embargo, en el siglo XV, Portugal se convierte en la primera superpotencia marítima del mundo. ¿Cómo rayos pasó eso? Todo arrancó con el príncipe Enrique el Navegante. En Sagres armó una especie de escuela donde juntó a los mejores cartógrafos, astrónomos y marinos de la época. A partir de 1415, cuando tomaron Ceuta en Marruecos, los portugueses se lanzaron a recorrer la costa africana, saltándose a los intermediarios musulmanes y abriendo camino directo a las minas de oro de Senegal y Guinea. El oro empezó a entrar a chorros, llenando las arcas reales y pagando la construcción de carabelas, barcos livianos, muy maniobrables, que podían navegar contra el viento. Pero el oro era solo el comienzo. Los portugueses se adueñaron del negocio de los esclavos, los compraban a los jefes africanos y los revendían en Europa o en sus islas, Madeira, Azores, Santo Tomé. Ahí montaron las primeras plantaciones de caña de azúcar, y el oro blanco, el azúcar, les dejaba ganancias brutales. Y el gran clímax llegó en 1498, cuando Vasco da Gama llegó a la India abriendo la ruta marítima de las especias, pimienta, clavo, nuez moscada. Cosas que en Europa valían cientos de veces su peso en oro. Lisboa se volvió la ciudad más rica del continente. Lo curioso es que funcionaba con un modelo mixto Estado-privado, el rey ponía la plata, como hacen hoy los inversionistas de riesgo, los nobles y comerciantes arriesgaban la vida y a cambio se quedaban con monopolios en plantaciones y rutas comerciales. Era un acuerdo pragmático, el Estado daba protección y derechos, los privados ponían la iniciativa y el empuje. Esa fórmula poco común en esa época les permitió superar temporalmente a países mucho más grandes. Ahora miremos a la vecina España, que justo en esos años terminaba su épica reconquista, 700 años peleando contra los moros. En 1492, los reyes católicos, Fernando e Isabel, toman Granada y unen Castilla con Aragón en un reino fuerte. Con el ejército curtido, las arcas llenas y la fe católica pidiendo nuevos horizontes, los españoles ven lo que hacen los portugueses y deciden buscar Asia, pero no rodeando África, sino yendo directo al oeste, cruzando el Atlántico. Ahí entra Cristóbal Colón, un genovés al servicio de España. Con 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, cruza el océano y el 12 de octubre de 1492 pisa las Bahamas, convencido de que había llegado a la India. No fue pura suerte, se basó en mapas antiguos y rumores de islas al oeste. España rápidamente se da cuenta del tamaño del hallazgo, detrás de Colón vienen expediciones que descubren el Caribe, México y hasta el Océano Pacífico. En 1513 Vasco Núñez de Balboa cruza el Istmo de Panamá y ve el Mar del Sur. Empieza la era en que España, con su poder militar y su fervor religioso, arma un imperio donde el sol nunca se pone. Pero aquí se arma el lío, el descubrimiento de Colón pone a Portugal y España al borde de la guerra. ¿Por qué? Porque el Papa Alejandro V, que era español, sacó la bula Inter Caetera en 1493, dando a España todo lo que estuviera al oeste de una línea a 100 leguas de las Azores. Los portugueses, que ya dominaban la ruta africana, se sintieron amenazados y amenazaron con pelear. Portugal era mucho más pequeño, pero tenía mejor flota, más experiencia en alta mar y España recién salía de la Reconquista, no estaba lista para una guerra naval. Entonces en 1494 se juntan en Tordesillas, un pueblito español, y tras discutir fuerte mueven la línea 370 leguas más al oeste, como unos 1780 kilómetros. Compromiso, España se queda con el oeste, incluida la futura América, Portugal con el este, África, India y, como se vio después, Brasil, que Cabral descubrió en 1500. No fue un reparto injusto, fue un cálculo astuto, los portugueses apostaban todo a las especias de Asia como el gran premio, y América les parecía solo una cadena de islitas sin mucho valor. El tratado evitó una guerra entre reyes católicos y fijó las zonas de influencia con bendición papal. Una jugada maestra de diplomacia. Volvamos al Nuevo Mundo. ¿Por qué los españoles, al llegar al Caribe, se fueron directo a la costa pacífica de Sudamérica y no a la Atlántica Oriental, que parecía más fácil por estar cerca?
La clave está en los rumores y las riquezas reales. Cuando Balboa cruzó el istmo, los indígenas del lado Pacífico le contaron de imperios riquísimos más al sur. Desde 1524 Francisco Pizarro, enganchado con esas historias, sale de Panamá y baja por la costa pacífica. Ya había pequeños astilleros en la zona y construyeron barcos ahí mismo. En los Andes encontraron el imperio inca, Tawantinsuyu, con millones de habitantes, caminos increíbles, ciudades organizadas y, sobre todo, oro y plata a montones. La costa atlántica oriental, Amazonas, Pampas, parecía un desierto, selvas impenetrables, pantanos, tribus nómadas sin un poder central. Cruzar el continente era casi imposible en esa época. Además, estaba el Tratado de Tordesillas, meterse ahí podía significar pelear con Portugal por territorios salvajes sin mucho valor aparente. El oeste, en cambio, tenía población densa para explotar, infraestructura inca para controlar y minas como Potosí, descubierta en 1545, que escupían plata sin parar. Así nace el Virreinato del Perú, con capital en Lima, integrando lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia. España eligió lo práctico, ir donde la riqueza ya estaba organizada y se podía poner rápido al servicio del imperio. No existía el Canal de Panamá, obviamente. El camino por el Estrecho de Magallanes era larguísimo y peligrosísimo, tormentas todo el año, y con la tecnología de entonces, de 3 barcos fácil se perdían 2. Entonces el plata de Potosí salía por Arica y Callao hasta Panamá, después en mulas por la Camino Real, un sendero empedrado, hasta Nombre de Dios. De ahí salían los barcos, se juntaban en convoys fuertemente custodiados en Cartagena de Indias o La Habana y cruzaban el Atlántico rumbo a España. Aún así, los ingleses, con sus corsarios y piratas autorizados por la corona, les robaban cuando podían. Dato curioso, la Escuadra del Pacífico, que movía cargas por la costa oeste, no venía de Europa. La construían allá mismo, en el Virreinato del Perú. Guayaquil, hoy en Ecuador, estaba rodeado de bosques con balsa, cedro amarillo y guayacán, maderas perfectas para barcos. Ahí se armaron los astilleros más grandes de toda la América española. Desde 1547 fabricaban galeones con mano de obra local, indígenas, mestizos y esclavos africanos. Lo que faltaba, pólvora, velas, llegaba por Panamá, pero los barcos salían de allá para no jugársela con el estrecho. Fue una decisión súper racional, la colonia se convirtió en centro productivo que sostenía su propia logística. Hoy miras Guayaquil moderno y ni te imaginas lo clave que fue para el imperio. Panamá, por donde pasaban esas riquezas de un océano al otro, se volvió uno de los lugares más ricos y, por lo mismo, más atacados por piratas. El golpe más épico fue el de Henry Morgan en 1671, este bucanero galés con 1200 hombres cruza el istmo, saquea y quema Panamá la Vieja, la copa de oro del imperio. Se lleva plata, perlas, esclavos, millones de pesos. La ciudad quedó en cenizas. Ese episodio mostró lo vulnerable que podía ser un sistema que concentra demasiado en un solo punto. ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Por qué me puse a pensar, por qué demonios colonizaron primero la costa pacífica y no la atlántica, que parece más lógica si el transporte principal eran barcos? Y de repente me pareció fascinante. La historia casi nunca es una cadena de casualidades, es una secuencia de decisiones pragmáticas, buscando recursos y controlando centros de poder que ya existen. Gracias por escuchar. Si te pareció interesante, dale a me gusta y suscríbete.